Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración, ya en su edición número 173. Nos encontramos hoy con el Salmo 51, que nos explicará el señor arzobispo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Precioso salmo, el llamado Miserere, del cual destacamos estos 5 puntos. Es un salmo, como veis, de arrepentimiento profundo, tradicionalmente atribuido al rey David tras su pecado con Betsabé. Primero, reconocimiento del pecado y arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El salmista admite su culpa, reconoce su pecado y pide perdón sincero. En segundo lugar, deseo de una purificación interior. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Pide a Dios limpieza profunda del corazón, no solo un perdón externo. Tercero, reconocimiento de la justicia y misericordia de Dios. Se reconoce que Dios es justo y misericordioso y que solo Él puede perdonar verdaderamente. Cuarto, conversión y renovación. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Desea un cambio real de corazón y voluntad para vivir conforme a Dios. Y por último, compromiso de vida nueva y alabanza. Promete enseñar la justicia y alabar a Dios públicamente como fruto de la gracia recibida. En resumen, el Salmo 51 es arrepentimiento, purificación, renovación y compromiso con Dios. Arrepentimiento, reconozco mi pecado y pierdo la misericordia de Dios. Purificación interior, pido a Dios un corazón puro, un espíritu renovado. Renovación y compromiso. Quiero vivir en justicia y alabar a Dios toda mi vida. Escuchamos un momento al profesor bíblico don Rubén para después dar paso a la catequesis del señor arzobispo. En esta tarde vamos a aprender a orar orando con un salmo que todos conocemos, el salmo conocido con el nombre de Miserere. Y es un salmo que conocemos porque usamos no solo en la liturgia de las horas los viernes, dándole ese tono penitencial propio del día, sino también pues, en determinadas ocasiones. Y qué bonito, como Cuaresma, Adviento, y qué bonito sería pues, recitarle y meditar con él pues, cada vez que nos disponemos al sacramento del perdón en la confesión. Como del contenido nos ha hablado el delegado de espiritualidad y las claves para orar con él nos la va a dar don Francisco, me quedo en los elementos técnicos.
Y comparto con vosotros tres cuestiones que tal vez nos puedan ayudar a entender mejor el Salmo. La primera de ellas tiene que ver con el contexto histórico y el género literario al que nos encontramos. Como sabéis, para el contexto histórico me gusta siempre detenerme en el título, y en concreto el título de este salmo, que son los 2 primeros versículos, dice así: al maestro de coro, un salmo de David, cuando fue hacia él Natán, el profeta, después de que él había ido hacia Betsabé. Es decir, que el contexto histórico de este salmo se nos sitúa después del pecado de David. Bueno, pecado por decir algo, porque es una cadena de pecados, que comienza con la pereza de no ir a la guerra, termina con mirar donde no debe, adulterio, intento de asesinato, mentira, en fin, hasta que termina con el asesinato del marido de Betsabé, o sea que cadena de pecados. Sin embargo, siempre me ha llamado la atención que Saúl fue repudiado por Dios por un pecado, y David, que visto con nuestros ojos este pecado es mucho más grave, pues una cadena hasta el homicidio, no es rechazado como rey. ¿Qué diferencia hay? Esta es la diferencia, que cuando David descubre la gravedad de sus hechos, pide perdón a Dios, se acoge a su misericordia, se arrepiente. Y esto es lo que expresa el Salmo, el arrepentimiento de David tras su pecado. Y esto nos hace este Salmo muy cercano, porque todos tenemos experiencia también del pecado y por tanto, y consiguientemente también del arrepentimiento cuando caemos en la cuenta de él. En lo referente al género literario, este salmo tiene la estructura típica o los elementos típicos de una lamentación. Sin embargo, la lamentación y súplica generalmente es pedirle ayuda a Dios porque estoy atravesando una situación difícil de sufrimiento que me están causando los malos. Aquí tiene la misma estructura, pero con un cambio, porque aquí ya no es una prueba y una situación de sufrimiento, sino que el sufrimiento está en la propia confesión de los pecados. Dicho en nuestro lenguaje, en el dolor de los pecados. La súplica y la petición de ayuda, ayúdame Señor, sálvame, se convierte aquí en petición de perdón, perdóname. El deseo de que los malos sean castigados por Dios, aquí se transforma en un deseo de que Dios haga desaparecer de mi corazón el pecado. Y la promesa, ese cambio de tono que toda súplica conlleva, que termina casi en una acción de gracias porque me siento escuchado por Dios, en este salmo se termina con el testimonio. La experiencia de la misericordia de Dios me hace testigo de su amor ante los demás. Siguiente cosa que quería compartir, la estructura. Mirad, el salmo, además del título y la conclusión que serían los versículos finales, tiene 2 grandes partes. La primera, de los versículos 4 al 11, podríamos llamarla la pars destruens, es decir, donde se refleja todo lo negativo. O, con palabras a lo mejor más claras, el mundo del pecado. Y es curioso, porque aquí aparece 4 veces el término pecado y solo una vez Dios. En el mundo del pecado abunda más la maldad y Dios está casi no cuenta. En la segunda parte, de los versículos 12 al 19, sucede justo lo contrario. Digamos que sería la parte constructiva, el reino de la gracia. Y ahí el que aparece constantemente es Dios, 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 y solo una vez el pecado. Por tanto, el Salmo nos hace dar un salto de lo negativo, que es obra nuestra el pecado, a lo positivo, que es la acción de Dios en nuestra alma, la obra de la gracia. Esto se ve, además, por otros elementos técnicos, pero no me quiero alargar de más, ¿no? Porque se crean preciosas inclusiones que delimitan cada una de las partes, ¿no? En el caso de la primera, se repite 3 veces 3 términos de pecado: culpa, pecado, delito, en el versículo 3 y 4, y lo mismo vuelve a aparecer en los versículos 10 y 11. Y las acciones sobre esto negativo, lávame, purifícame, bórrame, vuelven a aparecer en la parte
en los últimos versículos de esta primera parte. Ahora bien, en este mundo de pecado y de oscuridad de la primera parte hay una luz, el conocimiento de esta maldad. Y esto nos lo remarca la parte central, los versículos 5 al 8. Porque mis delitos yo conozco, y en el versículo 9, me has hecho conocer la sabiduría, me has hecho conocer mi maldad. Y precisamente porque conoce la maldad, la confiesa delante de Dios. En la segunda parte, la inclusión nos hace centrar la atención al interior, al corazón, al espíritu. Y así comenzaba la segunda parte, con esa petición: crea en mí un corazón puro, limpia mi espíritu. Y así termina en el versículo 19. Los sacrificios de Dios, los que agradan a Dios, es un espíritu contrito y un corazón humillado. Eso sí que tú no lo desprecias, Dios mío. De nuevo, esta acción interior de Dios nos lleva a la parte central de esta segunda parte. En la primera era la luz del conocimiento. Esta luz que he recibido de la acción de Dios, capaz de transformar el corazón, la tengo que testimoniar. Y por eso en el centro de esta segunda parte se dice: abre mis labios para que proclame tu alabanza, exaltaré tu justicia ante todas las naciones, ¿no? Nos convierte la experiencia de la misericordia de Dios en testigos de su amor. Y finalmente, sabéis que me gusta terminar como con algún elemento técnico. Creo que este salmo, a nivel teológico, explica de manera preciosa lo que es la justicia de Dios. En el mundo del pecado, la justicia de Dios aparece como justicia punitiva. Es decir, el mal no puede quedar impune, porque si no Dios no sería justo. Entonces el profeta se ve obligado a confesar el pecado para hacer ver que Dios es justo y que el mal que él está padeciendo es consecuencia de sus malas acciones. Dicho con otras palabras, el pecado merece castigo. Y diréis: ¿y nosotros? ¿Qué castigo merecemos? Porque si llego en estado de pecado mortal al momento del encuentro con Dios, sí que sé cuál es el castigo que me espera. Pero en esta vida, ¿cuál es el castigo? Es que hay alguien que ha pagado el castigo por ti. Dice San Pablo que el precio del castigo es la muerte. Pero es que hay uno que ha muerto en tu lugar para que tú puedas vivir. Entonces, esa idea de justicia punitiva nos hace entender que el pecado no es una cosa poco importante, sino que el pecado merece un castigo y que ese castigo lo ha pagado Dios por mí, muriendo en la cruz. En el reino de la gracia, la segunda parte, la justicia es lo que se testimonia. Pero se testimonia precisamente que Dios me ha perdonado. Es decir, la justicia de Dios ahora se manifiesta como misericordia. Y aquí hay un detalle bonito. Si el pecado se designa en su totalidad con 3 términos, pecado, delito, culpa, cuando se habla de Dios justo, misericordioso, se habla también de los 3 términos de la misericordia de Dios. Los que Dios le revela a Moisés cuando pasa delante de él y ve la espalda en el libro del Éxodo, que dice: soy Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, ¿no? Pues aquí tenemos los 3 términos: clemente, misericordioso, rico en piedad. Entonces, ante el pecado triple y completo del hombre, la respuesta de Dios es misericordia, misericordia y más misericordia, ¿no? Entonces es lo que tengo que testimoniar, la justicia misericordiosa de Dios. Y finalmente, cuando el hombre ha sido perdonado, que se emplea con el verbo crear, la acción propia de Dios, en hebreo el verbo bará, únicamente tiene por sujeto a Dios. Lo vemos en la creación visible e invisible, creó Dios el cielo y la tierra, y aquí vemos una creación interior. Crea en mí un corazón puro. La justificación, la acción de la gracia, es concebida como obra explícita de Dios, directa de Dios. Y esto no es que solo Dios haga vista gorda al pecado, sino que me hace realmente justo. Por eso termina el Salmo diciendo: entonces
Cuando hayas realizado la obra de la redención, te agradarán los sacrificios de justicia. Cuando uno ha sido perdonado por Dios y ha sido justificado por Él, es capaz de hacer obras justas. Pues que este salmo nos ayude y nos dé luz en la gravedad de nuestro pecado para confesarlo, pero sobre todo para testimoniar ante los demás la misericordia infinita de Dios. El Salmo 51, el Salmo del Miserere, Salmo 50, es un salmo que rezamos en la Iglesia todos los sacerdotes, todos los que tienen también encomendado la liturgia de las horas, también todos los laicos, todos aquellos que en la mañana, en las laudes de las mañanas del viernes, todos los viernes del año, nos encontramos con este Salmo 51. Que es un salmo que se llama también del miserere, porque comienza así con esta palabra, misericordia, miserere, ¿no? Y es para mí un salmo de una gran profundidad. Sabéis que se le atribuye al rey David, y el rey David comete como dos grandes pecados, ¿no? Sabemos seguramente que sea el que comete con la mujer de Urías, pero también el rey David cometió otro pecado, y es también el de los censos. Ahora que estamos ya en el misterio de la Navidad, también va a nacer Jesús en Belén, porque hubo un censo en el cual se mandaba empadronar a todos y que fuesen a su ciudad, y por eso subió José con María de Nazaret a Belén. Estos dos pecados del rey David, sobre todo el pecado con la mujer de Urías y el otro pecado de los censos, hacen que el rey David haya pasado a la historia como un pecador arrepentido, pero como un hombre profundamente humilde. Por eso cuando dice el texto que el rey David era un hombre que tenía el corazón de Dios, que era un hombre bueno, que tenía, no quita para nada su pecado, sino que era un hombre profundamente humilde, profundamente humilde. Por eso, cuando uno ve cómo, por ejemplo, ha ido cayendo el rey David en el pecado, pues no deja de ser llamativo, porque suele ser casi siempre el pecado suele tener ese ir poco a poco como descendiendo al abismo. Empieza el rey David con una curiosidad, o mejor dicho, con un no salir a trabajar, no salir a la batalla. Se queda durante la siesta, sube a la azotea, ve una mujer muy hermosa, baja, peca con ella y después va a hacer todo lo posible por disimular su pecado. Y al final lo que consistía en una curiosidad o lo que consistía aparentemente en algo que podría haber quedado en nada, al final le convierte en un criminal, porque mata incluso a Urías, sobre todo para disimular su pecado. Por eso el contexto de este salmo, que es bellísimo, va a decir: pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En el fondo es ese quedar, al principio es, podríamos decir, una mediocridad aceptada, una pereza. Acaba siendo una doble vida en la cual se mete el rey David, y acaba siendo, y esto es, metiéndose en una auténtica complicidad, en una auténtica maldad de corazón. O sea, David se convierte en una persona que va a vivir después para quitar ese pecado, pues lo va a vivir de esa manera interior tan tremenda, ¿no? Que llega un momento en el cual se mete en esa tremenda complicidad hasta llegar precisamente a poner a Urías para que lo maten, ¿no? Para morir. O sea, se convierte hasta en un asesino, podríamos decir, un asesino buscado para poder querer quitar la afrenta y no reconocer su pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
Entonces, ¿cuáles serían las claves de este salmo? Como hacemos otras veces en nuestras catequesis, después de haber escuchado las magníficas introducciones que se hacen. Primero es el reconocimiento de mi pecado, el arrepentimiento y la confianza en la misericordia de Dios, que va muy unido siempre. Por tu inmensa bondad, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Vamos a hacer al final, como ese ejercicio que hacemos siempre, de rezar este salmo, mirando y contemplando a Cristo. En nuestra escuela diocesana de oración aprendemos a orar orando. No hay nada de teoría, todo es práctico, todo es vida vivida, todo es tirarse de cabeza a la vida de oración en esa confianza, ¿no? Y cuando recitemos al final, cuando yo doy los ejercicios espirituales, en una de las meditaciones que suelo dar, recomiendo que se rece este Salmo 50 contemplando al crucificado. Que tú tengas, como hay otras oraciones bellísimas que se pueden hacer delante del crucificado, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Esta bellísima poesía, que algunos dicen que era de San Francisco Javier, otros hablan de Santa Teresa, pero que es anónima. Pues el Salmo 51 yo lo recomiendo que lo recemos todos contemplando después de nuestra propia experiencia de pecado, después de haber meditado el pecado en la primera semana de ejercicios, pecado y misericordia, que miremos a Jesucristo y que le digamos, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrezo. Fijaros que lo que hace el rey David es, en esta bellísima traducción, lo que hace es poner el pecado en una relación personal. No entenderemos, decía el padre Molinier, famoso dominico que daba clases en el Angelicum de Roma, no entenderemos nunca lo que es el pecado hasta que no comprendamos que nuestro pecado llega a la retina de Dios, a la retina de los ojos de Dios. Podríamos decir, no entenderemos nunca nuestro pecado, mientras que no entendamos que nuestro pecado llega al corazón del Señor, que le llega. Por eso va a decir, fijaros que no disimula ya como gracia el rey David, el salmista, no disimula, ni se justifica. Y además pone el pecado como una ofensa personal a un Dios que le ama. Ese Dios que había sacado al rey David de los apriscos, de ir detrás de las ovejas, que le había hecho rey, que le había dado todo tipo de bienes y de riquezas, ¿no? Que luego al final, cuando va a caer en el pecado, porque lo más gordo del pecado en el cual es envuelto el rey David es que luego al final se queda tan fresco, se queda con la mujer de Urías, se queda todo, y a vivir, que son 3 días, hasta que llega el profeta y le dice, oye, había un hombre que tenía solamente una oveja y el otro, el rico, tenía muchas ovejas. Y vienen de fuera, ¿y qué es lo que hace el rico? Pues quitarle la oveja, tenía cientos, le quita la oveja al pobre. Y entonces el rey David, que era un hombre que tenía el corazón como el de Dios, que era justo y misericordioso, dice, muerte a quien se haya llevado y haya quitado la corderilla al pobre, ¿no? Y que se haya quedado con ella y que haya despreciado la... Y le dice el profeta, pues ese eres tú. Ese eres tú. Tú te has quedado con la mujer de Urías, tú has matado. Y él entonces entona este cántico que yo diría que el Salmo 51 es un canto a la misericordia de Dios desde el corazón realmente que reconoce su pecado y que vive cantando las maravillas de Dios. Le decía el Papa Juan Pablo II a los sacerdotes de Inglaterra, no existe ningún pecado que limite la misericordia de Dios. No existe ningún pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. Y esto es un poco lo que el rey David
comprende desde el primer momento de su vida. Por eso está arrepentido, porque confía. Y porque confía, está arrepentido. Van unidas las dos cosas en una vida. Él podía decir, pues me arrepiento. Mirad, el hombre de nuestro tiempo, que se cansa ya de tanto secularismo y de tanto paganismo, por eso se habla de una vuelta a lo cristiano en muchos ámbitos, incluso en la Europa, en esta Europa vieja, más vieja que nunca, cuanto más se aleja de Dios. Sin embargo, hay mucha gente, muchas realidades que hacen que vuelva la gente, y una de las características de lo que le cansa y a nuestro mundo de hoy es esta realidad, ¿no? Es este deseo del hombre de nuestro tiempo, de que lo tiene todo, y no sabe que se va metiendo por derroteros, que una vida sin Dios es un infierno, que es lo que experimenta el rey David. ¿Y qué es lo que hace el hombre de nuestro tiempo? Como no acepta el arrepentimiento, vive en la culpabilidad, que es gravísima. No se olviden ustedes que la culpabilidad, que nunca la crea el cristianismo, que nunca la puede crear el corazón de Jesús, la culpabilidad, ¿a qué lleva a la persona que se siente culpable? A la autodestrucción. Una persona culpabilizada o autodestruye su vida, el suicidio, o autodestruye su vocación, o autodestruye su familia, o autodestruye sus amistades, o autodestruye su propia vida, diciendo no tengo derecho a vivir ni a la vida. Y si vivo, vivo siempre en esta tremenda culpabilidad que es siempre autodestructora. El cristianismo nunca provoca la autodestrucción de la persona, nunca provoca. Lo que provoca es el arrepentimiento confiado. Por eso la Iglesia reconoce siempre su pecado. Todas las misas, uno celebra la Eucaristía y comienza, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo muchísimos domingos, como la mayoría de nuestros sacerdotes, celebro 3 misas. Domingo pasado. Y me acuerdo que la última fue a la 1:30. Y yo digo, pero en todas las misas tengo que reconocer que soy pecado. Si entre misa y misa no me da tiempo ni a pecar, casi. La reconozco en la primera y punto. No. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Mirad, es clave ese arrepentimiento confiado para que no recorramos el camino de la culpabilidad, que nunca es cristiano. Yo creo que es el único paso que uno no puede dar en su vida cristiana, recorrer el camino de la culpabilidad. No somos culpables. ¿Por qué no somos culpables? Somos responsables y, por supuesto, tenemos que pedir perdón y tenemos que luchar para no caer más en el pecado. Pero el rey David nos da unas pautas buenísimas, porque es verdad que él vive en la mediocridad, vive en una doble vida porque acaba haciendo a todo, y luego, sobre todo, vive lo último en la complicidad del pecado, que es muy típico también del hombre de nuestro tiempo. Vive en unos submundos de infierno hasta que se descubre que vive en esos mundos de infierno, pero trata toda su vida disimulando lo que no es, hasta que se llega a descubrir lo que es. ¿Qué es lo que le pasa al salmista, al rey David? Hasta que se descubre lo que es. Y lo que es que necesita de la misericordia de Dios. Segundo, que también aparece, es la renovación interior y purificación. ¿Cuál es el deseo más profundo del corazón humano? Ser renovado, ser purificado. Un corazón puro. Un espíritu recto. Esto nos recuerda la verdadera conversión. Dicen que en la vida de todo cristiano hay 3 conversiones. Y eso se ve claramente, por ejemplo, en San Pablo. La primera conversión de una vida es cuando uno se encuentra con Cristo en el camino de su vida. San Pablo en el camino de Damasco se encuentra con esa realidad que se encuentra con Jesucristo, lo mejor de la vida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuál es la primera conversión? Conocer que Jesús está vivo. Que el cristianismo, gracias a Dios, no es una ideología,
Si fuese una ideología, yo ahora mismo me borraba, desde luego. Una ideología. Las ideas no tienen corazón. Las ideas son tremendamente inhumanas. Una persona que viva de ideologías y de ideas, lo vemos hoy en el panorama que estamos viviendo, social. Las ideologías son tremendamente falsas. Por eso una madre, por ejemplo, una madre, eso lo vemos muchas veces nosotros y lo hemos comprobado millones de veces, una madre jamás una madre tiene ideología, sino que la madre ama y ama como tiene que amar. ¿Por qué no tiene una madre ideología? Porque la madre lo que hace es amar, lo que hace es amar profundamente. Y puede tener 5 hijos, uno ser de así, otro de ser asado, y el otro ser más, el otro más no sé cuánto, a todos los quiere. ¿Por qué? Porque es capaz de descubrir lo que significa cada hijo como un don y un regalo. Por eso ahora cuando estamos en Navidades y todas las madres como unen a sus hijos, cuando desaparece una madre de casa a veces qué difícil es aunar a los hijos. Sobre todo si están muy ideologizados, es muy difícil. Por eso la primera clave que tiene y que vemos es ese corazón puro. Renueve por dentro con ese espíritu puro, ¿no? Y un espíritu recto. Decir, y esto significa que la primera conversión que tiene Pablo es esta. ¿Cuál es la segunda conversión de Pablo? Suele coincidir en nuestra vida casi siempre con la cruz, con una cruz. La cruz del sufrimiento, del dolor, ¿no? Pablo, ¿cuál es? El fracaso que tiene en Atenas, en el Areópago, predica como nadie de bien, pero no le sigue nadie, solo Dionisio el Areopagita y algunas mujeres. Es un fracaso total su predicación, su evangelización en Atenas. Y eso que dicen los autores, que probablemente ha sido el discurso más bello que ha hecho San Pablo. No le sigue nadie. ¿Y qué dice Pablo? Segunda conversión. No volveré a predicar más que a Cristo y este crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos. En el fondo, es la segunda clave de toda conversión que arranca siempre desde nuestra impotencia, desde nuestra pobreza, desde las cruces de nuestra vida. Y llega la tercera y última conversión total del corazón humano, que es, no sabemos lo que le pasa a Pablo, pero se da cuenta que pasan los años y esa conversión plena le cuesta. Y eso que era un hombre como pocos ha habido en la historia, ¿no? Apasionado por Jesucristo, entregado, ha sido realmente, le ha ocurrido de todo, ha pasado tiempo en el mar naufragando, se han metido contra él, le han golpeado, le han flagelado, condenado prácticamente casi a muerte, en la cárcel. Pero Pablo tiene que saber que toda y plena conversión que le pasa al rey David siempre brota de reconocer su propio pecado, su propia culpa, no disimular delante de Dios. Y es cuando Pablo dice, le he pedido al Señor que me quite un aguijón que me apalea. Ustedes saben lo que es un aguijón, ¿verdad? Lo que están haciendo ahora aquí, orando en esta adoración perpetua. Un aguijón, una avispa, te mete el aguijón y es como una especie como te mete ahí y un dolor inmenso, intenso, no digamos cuando es un escorpión o eso es durísimo, ¿no? Yo le he pedido al Señor, dice Pablo, que me quite ese aguijón que me apalea. Y me ha dicho el Señor, Pablo, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mirad, esta es la clave de toda conversión. Y es que todo es gracia de Dios cuando nosotros le dejamos que Dios irrumpa en nuestra vida. Y esa es la renovación interior de nuestro corazón. Eso es tener un corazón puro. No sabemos cuál era el aguijón de Pablo. Probablemente podía ser un carácter que tuviese duro, difícil. Podía ser algún pecado oculto que a lo mejor tuviese. Podía ser, dicen algunos, que una mala presencia que hacía que muchos se echasen para atrás. No era como, puede ser, de un hombre muy agraciado en su aspecto exterior. Sea lo que sea, la clave es que toda conversión arranca siempre cuando yo le pido al Señor un corazón puro, de plantear siempre en nuestra vida ese deseo inmenso de agradar a Dios en todo,
pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Y esa renovación interior y purificación. Y eso en esta segunda parte se llama el poder sanador del perdón. Cuando yo doy la absolución de los pecados, me gusta siempre mucho repetir esto en la fórmula de la absolución, que el Señor te conceda su perdón y su paz. No solo cuando doy la absolución, pido el perdón, que lo da el Señor y la Iglesia siempre, pero también pido para la persona que se arrepiente, que confiesa su pecado, la paz interior, la paz del corazón. Y eso se da cuando uno se acerca arrepentido en el sacramento de la penitencia, cuando uno descubre, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad. Esto aparece también en este salmo bellísimo según la tradición, muchos dicen que si son del rey David, otros de Salomón, no este sino otros salmos, pero como pasa con las canciones populares que no tienen autor, las ha rezado y cantado el pueblo, ¿no? Y esto ocurre también con los salmos, son expresiones de la oración del pueblo y pudo haber sido una experiencia de pecado del rey David, pero es también nuestra propia experiencia. Porque realmente, y termino, la tercera parte es la humildad y entrega total y el compromiso de vivir de la misericordia de Dios. Esto, fijaros, es típico de... El salmista ofrece a Dios un espíritu quebrantado y humillado, que es la verdadera ofrenda que agrada a Dios. Aquí la espiritualidad nos llama a una entrega de todo nuestro ser, con sinceridad y apertura, sin máscaras ni defensas. Nos pasamos toda nuestra vida siempre, casi siempre, con una actitud de defensa delante de Dios. Casi nos echamos un pulso contra Dios. Y Dios me conoce y Dios me sabe. Mirad, el hombre es y vale lo que es y vale delante de Dios. El juicio de los hombres no importa para nada. A veces es lo único que nos interesa, pero no importa para nada. El único que al final me va a comprender plenamente es el Señor. Y por eso nosotros no tenemos que tener ningún miedo a encontrarnos con la misericordia de Dios. Por eso el salmista, en su humildad, lo que hace es una entrega total a la voluntad de Dios. Y por otra parte, un compromiso de vivir la misericordia, cantando las misericordias del Señor. Un poco lo que le ocurre, no desde su situación de pecadora, sino porque María es concebida sin pecado original y vive siempre en esa actitud realmente y sin embargo es una mujer como redimida que es también, como todos nosotros, aunque concebida sin pecado original y asunta a los cielos en cuerpo y alma. María lo que canta es las misericordias de Dios en el Magníficat, porque es propio de la persona que vive esa plena conversión cantar las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Se cuenta de muchos santos, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, que cuando algunos le decían, estoy pensando en San Juan de Ávila, que había estado hasta en la cárcel por fidelidad al Evangelio, él escribe allí, audifilia, escucha hija, que es un salmo también, escucha hija. Y cuando alguno de sus discípulos le dicen, pero si es que es una maravilla tu vida, si te la has jugado por el Evangelio, por Cristo, si has estado hasta metido en la cárcel por ser fiel a Jesucristo, le dice Juan de Ávila a sus discípulos, en estos momentos lo único que me consuela es la misericordia de Dios, que Dios va a emplear misericordia también conmigo. Y esto es un poco lo que es nuestra vida y nuestra historia. Y esto es lo que hace la Virgen. Mirad, María, cuando Dios la ha llamado a que sea la Madre de Dios a través del arcángel San Gabriel, María podía haber dicho, menudos líos me mete Dios. Ahora aquí, fíjate, ¿cómo salgo yo de esta? Aquí ahora la Madre de Dios, sí. ¿Cómo le cuento yo esto a José, que ha sido concebida por obra del Espíritu Santo, como dicen los santos padres? El único caso que había en la historia y no habrá más.
el último y el único. Porque si, dicen los santos padres, si naciese de una virgen un hijo, sería Dios, porque es un milagro, no puede darse en ningún caso de eso. Eso dicen los santos padres de la Iglesia, que es donde está la mejor y más profundización en la fe y en el dogma, nuestro dogma, donde lo que creemos, ¿no? Por tanto, esto es para nosotros la realidad, ¿no? Y el compromiso es de vivir en la misericordia. Vamos a rezar también contemplando nosotros a la Eucaristía, este salmo que ya se ha recitado, que van a cantar también este magnífico grupo de gente que estaban pasando parroquias, distintas realidades, comunidades, movimientos, asociaciones, ¿no? Tenemos también un grupo, un testimonio y una canción magnífica. Pero en el fondo, los salmos están hechos todos para ser cantados. Lo he explicado muchas veces. Un salmo es un cántico del pueblo de Dios. Pues es como si yo una jota la recito en letra. La jota es canto, porque son expresiones de lo que vive el pueblo. Pues lo que pasa es que los salmos es palabra de Dios y están inspirados por Dios, pero realmente son cantos del pueblo. Cuando entraban en dificultades, cuando tenían la peste, y aquí se cuenta la explicación de cómo se acerca un pecador arrepentido al Señor y que al final dice que quiere comprometerse a vivir la misericordia. Por tanto, no basta con recibir el perdón, el salmista se compromete a enseñarlo y a proclamar la justicia y la misericordia de Dios. La conversión auténtica implica también ser testigo vivo de la misericordia recibida. Si el Señor ha hecho contigo grandes maravillas, cuéntaselo a todo el mundo. Díselo a todo el mundo que Dios contigo ha sido espléndido y que vives de esa misericordia, que tú como yo vivimos de pura misericordia. Vivimos de esa misericordia infinita de Dios y no vivimos angustiados ni tristes y vivimos más bien en lo que dice preciosamente en la vigilia de Pascua, cuando rezamos y cantamos el pregón pascual. Esta es la noche más clara que el día. Esta es la noche. Y aunque esta noche también la vive el pecador a veces y vive esa experiencia de oscuridad, de dolor, esta es la noche que es más clara que el día. Para rescatar al esclavo nos has entregado al Hijo, dice preciosamente el pregón de la Pascua. Pues en este misterio que estamos envolviéndonos, nuestra vida ahora ya tocando la Navidad, vamos a recitar este bellísimo salmo, que yo lo sé de memoria porque me lo he recitado millones de veces. Os he dicho que cuando voy a Tierra Santa suelo llevar un salmo y allí delante sobre todo en el muro de las lamentaciones, ¿no? Allá con la kipá que me pongo también y al lado de muchos judíos que verdaderamente lloran en aquel muro del pianto, como dice en italiano, aquel muro del llanto sería. Nosotros decimos el muro de las lamentaciones, ¿no? Pues recito muchas veces este salmo, el Miserere, como el salmo del buen pastor o el salmo de la confianza. Me gusta aprenderme salmos, porque hay salmos que han acompañado mi vida y que muchas veces en el autobús o cuando vas en el coche o cuando vas por la calle o cuando tienes en tu vida una experiencia de mucho, pues te sale espontáneamente, ¿no? Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran mi gozo y mi alegría, Señor de los ejércitos. Por eso ahora contemplamos todos este Salmo 51, en otras enumeraciones el Salmo 50, pero llamado famosamente el Miserere, porque comienza con esa palabra Miserere, misericordia, que ustedes, aquí los que están, la mayoría son jóvenes, pero recuerdan cuando los más mayores recuerdan que se recitaba y todavía casi siempre en los entierros se solía cantar este salmo, el Miserere, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. No es un salmo para remover la porquería de nuestra vida. Es un salmo para hacerlo como lo vamos a hacer nosotros en estos momentos, contemplando la Eucaristía o contemplando cuando estamos en casa a lo mejor un crucifijo y sobre todo
para que pasemos de la desesperanza al gozo inmenso de que el Señor está siempre a mi lado y que recurramos siempre que lo necesitemos también al sacramento de la confesión o de la penitencia, para que la Iglesia, en nombre de este Señor y de este Dios misericordioso, perdone todas mis culpas y todos mis pecados. Vamos a recitarlo mirando precisamente al Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Renuévame, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, créame un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oh Dios, Señor, por tu bondad favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Esta tarde nos lo trae María Jesús Ruy Pérez, casada con Jesús, padres de 6 hijos y además abuelos de 3 nietos. Pertenecen a la comunidad de la parroquia de Santa María de la Asunción de Ocaña. El salmo en esta ocasión lo canta Remedios García del Pino Ejía, casada con José y padres de 3 hijos, también de la primera comunidad de la parroquia de Santa María de la Asunción de Ocaña. Una es de Noblejas, residente en Ocaña, la otra es de Ocaña, residente en Noblejas. Bueno, yo empezaría diciendo, como ha dicho don Francisco, dice, la Virgen María cuando se le presentó el ángel y le dijo lo que se la venía encima, dirían, qué marronazo me ha metido el Señor, ¿no? Pues eso es lo que digo yo hoy. Bueno, yo quiero dar gracias a don Francisco, a don Jesús y a los que hayan pensado en mí. Soy indigna de estar aquí, pero bueno, siempre dispuesta a dar gloria a Dios en medio en donde sea, da igual. Yo quiero empezar un poco contando mi experiencia de fe. Yo nací en una familia religiosa natural. Siempre mis padres nos han dado los sacramentos a todos mis hermanos, pero de la fe estábamos muy, muy lejos. A mí me mantenía, lo digo para la gente que está en el coro, en los coros cantando, a mí me mantenía mucho el estar en el coro de mi parroquia, porque aunque era una niña, a mí esto me hacía muchas veces, lo he visto ya con los años, claro, me ayudaba mucho a tener una cierta intimidad con Dios, que yo lo he visto ya después de muchos años, pero esto a mí me ayudaba, me mantenía.
Cuando yo ya fui adolescente, yo ya me aparté de la iglesia. Salí del coro, ya salí de todo. Ya conocí al que ahora es mi marido. Y puedo decir que en mi vida, porque parece que cuando se cuentan los testimonios, es una cosa que creo que es importante. Cuando se cuentan los testimonios siempre son como muy espectaculares, ¿no? Vienes a lo mejor de historias muy duras, o has estado metido en las drogas, o te has metido en la prostitución, mil cosas, ¿no? Tan tremendas como vemos. Pero en mi caso, soy de una familia que me he sentido querida. No puedo decir que no me he sentido querida por mis padres, por mis hermanos. Tenía a mi novio, que yo estaba enamoradísima de mi novio, pero es verdad que yo siempre arrastraba un gran vacío, que nadie me llenaba. Yo luego lo descubrí con el tiempo. Y mis padres, que tampoco eran muy practicantes, empezaron en unas catequesis que les invitaron, y a través de mis padres, yo siempre diré que mis padres me han dado la fe, porque al final el amor a Jesucristo y a la Virgen María me lo han dado mis padres. Ellos posteriormente me invitaron a las catequesis también y yo las hice, estábamos juntos. ¿Qué supuso esto para mí? Pues un cambio radical en mi vida. Yo cuando escuché que Dios me amaba como era, a mí me cambió la vida. Me creí esta palabra y me cambió la vida. ¿Qué es lo que primero se me dio en la iglesia? Hay un evangelio de un ciego que dice que se le presentan los discípulos, era ciego de nacimiento, y dice que Jesucristo con su saliva hizo barro y se lo untó en los ojos. Y esto fue lo que hizo el Señor conmigo. Yo que me pensaba que era tan buenecita, la verdad que el Señor a mí me ha cuidado mucho, lo tengo que decir, me ha cuidado enormemente. Si hubiera caído en muchas cosas, yo creo que, estaría, hundida. El Señor vio mi debilidad y me ha cuidado. Pero aún en este cuidado, Dios puso ese barro en mis ojos. Me di cuenta quién era yo, que tenía un amor muy desordenado, que era esclava de mí misma, muy soberbia, muy orgullosa, muy creída. Y el Señor esto me lo desmontó. Es verdad que es muy importante, como decía don Francisco, conocer lo que hay en mi corazón. Porque si yo no hubiera conocido lo que hay en mi corazón, no estaría aquí. Yo necesitaba conocer este pecado que siempre me llevaba a hacer mi voluntad y no escuchaba tanto a Dios. El Señor, que tuvo tanta misericordia de mí, me dio 6 hijos, los cuales pues me ayudaban a no vivir para mí, me ayudaban a dar la vida. En este tiempo también el demonio me engañaba mucho, porque me decía, esto no es vida, dar la vida desde que te levantas, esto no es vida, tú no vives. ¿Vivir para qué? Pues yo soy testigo de que el Señor me hizo un gran favor, porque el estar pendiente de mis hijos, el estar dando tanto a la vida, me ayudaba a no caer en muchas cosas, en muchos pecados. No soy mejor que mucha gente que veo por la calle. Dios me ha regalado una vida distinta, me ha atado con cadenas, yo lo siento así, para hacerme una mujer. Yo ahora que veo una sociedad donde vemos que hay tanta gente tan inmadura, yo veo cómo el Señor, que yo era una inmadura igual, me ha hecho ser una mujer. Vivir las cosas, pues vivir el sufrimiento bendiciendo a Dios. He podido experimentar cosas, el conocer a Dios, es verdad que te cambia la vida, pero es que te ayuda sobre todo a ver los grandes milagros que Dios hace conmigo. Dios ha hecho grandísimos milagros en mi vida. Me ha ayudado a amar cuando he odiado. Es algo que de mí no hubiera salido nunca, poder amar a aquel que me ha hecho daño. Yo que soy tan orgullosa. Aceptar la humillación muchas veces, agachar la cabeza.
que aunque en ese tiempo a mí me hacía sufrir, hoy veo que era necesario, porque nunca me hubiera agarrado a Dios. Esto me ayudaba a agarrarme a Dios, era algo que... Bueno, y al final, como dice aquí el Salmo, yo siempre pensaba que el estar con Dios era una compraventa. A mí esto me costó mucho romperlo. Dice, Dios no pide, como dice aquí el Salmo 50, que dice, si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Es verdad. Cuando yo me agarraba a Dios de verdad, cuando le he pedido realmente salir de un pecado, el Señor me lo ha concedido. Cuando le he pedido realmente, Él me ha arrancado pecados. Puedo decir esto también. El Señor ha sido fuerte en mi vida. Me ha regalado una comunidad donde estoy escuchando una palabra constantemente, porque es verdad que yo he descubierto que la fe no se puede defender solo con la misa de los domingos, yo en mi caso. Yo necesito una palabra más, necesito más palabra, necesito un constante estar unida a Cristo. Gracias a la oración. Cuando yo he dejado de rezar, se me vienen encima todos los demonios. Sin embargo, cuando rezo, puedo llevar mi casa adelante, puedo estar feliz, contenta. La importancia también de tener la fe, yo veo ahora en mis hijos, ya son mayores, la pequeña tiene 18 años, pero veo cómo qué diferente es ayudar a un hijo desde la fe a ayudar a un hijo desde el humano. Porque desde el humano tú dirías, defiéndete, no sufras, hijo. Desde la fe, yo he visto cómo el Señor me ha ayudado pues, a ayudarlos a sufrir y ver que no pasa nada, que Dios está detrás de todo, que Dios es un Padre buenísimo, que todos los adjetivos que me salen son pocos, o sea, súper agradecida. Y yo diría también, ya para terminar, lo tenía aquí apuntado porque me parece muy importante, que decía Monseñor Munilla, decía en un libro de Pier Giorgio Frassati, decía una cosa que me encanta. Dice, la vida de Pier Giorgio Frassati nos ha sido dada por Dios para descubrir que también en lo cotidiano, en el día a día, en las cosas pequeñas, se juega la grandeza de la santidad. Más aún, nos dice que para el cristiano toda vida ordinaria se hace aventura de vida extraordinaria, pues ahí podemos encontrar los caminos para ser santos. Esto es lo que quiero decir, que en el día a día, sin hacer grandes cosas, yo he descubierto el amor de Dios, fregando, cambiando pañales, fregando cacharros, lavando sin parar, se puede ser feliz y se puede ser santo y se puede bendecir a Dios. Siempre viendo cómo Dios está pendiente de mí, que es un Padre que me está cuidando en todos los momentos, en los momentos de crisis, en los momentos de alegría. Eso es lo que puedo decir, que este canto, este salmo, se hace carne en mí por esto mismo, porque sabes que siempre tienes a un Padre que tiene misericordia. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. lava del todo mi delito, Limpia mi pecado. pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón.
inocente. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. El testimonio y el cántico de este Salmo Miserere, Salmo 51, de esta comunidad neocatecumenal de Ocaña, nos ha metido en profundidad en lo que es el espíritu del Salmo, que repetimos muchas veces con San Agustín, que todos los salmos se explican si van dirigidos a Cristo, si expresan el corazón y los sentimientos de Cristo, si los puedo vivir por Cristo, con Él y en Él. Nos seguiremos viendo y seguiremos profundizando el próximo sábado en este contexto de lo que significa para cada uno de nosotros vivir el misterio del amor de Dios.